Bueno, también retomando las palabras de Ricardo, me parece que es indispensable una discusión sobre Alfonsín. Y esto no deja de ser extraño si lo decimos el día de su muerte. Siempre una muerte de un hombre público que ha significado para todos nosotros, en medio de toda clase de discusiones y valoraciones sobre su figura, un fuerte desvío de la historia argentina a partir de 1983. Esa discusión, la oportunidad de una muerte pública de una magnitud que es muy relevante, siempre sugiere la idea de que cambie una época o termine una época. Nuestra época se puede decir que tiene muchos rostros. Para muchos puede decirse que es una época que puede aún reclamar el acontecimiento que cierre el ciclo de 1945 o lo ponga en otra dimensión o lo enriquezca de otra manera aún impensada. Para muchos otros también una época podría suponerse que cierra un fuerte ciclo de penuria social que podría datarse de la crisis del capitalismo, podría datarse en acontecimientos de fuerte daño para el conjunto de la sociedad y sobre todo para las clases trabajadoras, y que precisaríamos un acontecimiento que tuerza la historia con una envergadura tal que podamos decir que es un fin de siglo, un cierre de una época oscura que le hizo de otra más dadivosa. También para muchos radicales puede significar el cierre de un ciclo vinculado a un hombre público que tuvo características muy importantes y que de algún modo se diferencian de la manera en que hoy se expresa la vida política. De cualquiera de esos modos, la figura de Alfonsín es una polémica que la muerte no hace más que abusar, digo, y que también se presenta hoy cuando tenemos que discutir si se lee o no se lee la carta. No va a cesar esa polémica porque la carta también es un instrumento conmemorativo y la posibilidad de decir algo sobre Alfonsín es otro momento conmemorativo. Son diferentes, heterogéneos, pero lo único que habilitaría leer la carta quinta es evidentemente algún tipo de homogeneidad, de relación entre el modo en que podamos interpretar la muerte de Alfonsín con el ciclo que está presente en todo su itinerario y el conjunto de decisiones, de escrituras y de compromisos que son los que se expresan en esta reunión aquí, que signifique la lectura de la carta. No podría ser la lectura de la carta una manifestación de que poco nos interesa, como si no hubiera ocurrido nada, la muerte de Alfonsín. No podría ser la lectura de la carta un hecho de descompromiso con un evento como la muerte de Alfonsín, que está siendo recorrido por una turbación social muy importante, y mucho menos podría ser la lectura de la carta una forma de dar la espalda a un hecho muy evidente. La muerte de Alfonsín es como la muerte de un político, como alguien que hacía política desde los 18 años, escribiendo en un diario parroquial de Chascomús y recorriendo caminos de tierra por ese indefinible gusto por la política que conservó hasta sus últimos días en esos dos planos que siempre tuvo Alfonsín: un plano amplio para pensar el Estado y la crisis mundial, y el plano específico de la construcción política diaria, con todo lo que tiene a veces de asombroso en cuanto a su disparidad con los planos mayores, donde se juega la historia en su sentido más señero. No podría significar entonces la lectura de la carta un desconocimiento de que la muerte de Alfonsín es un hecho político importante que crea un escenario donde en medio de la elección se van a decir muchas cosas, como están los diarios de hoy, que suponen una interpretación de la figura de Alfonsín con los ecos que cada fuerza política en disputa le está dando. Por eso la conclusión que un poco tímidamente arribamos, que es leer la carta ante la opinión en contrario de muchos compañeros que también pensaban que no había que leerla, refleja esta discusión. Acabando la lectura de la carta que se va a hacer, va a quedar la duda si estuvo bien hacerlo o no, y esa duda no es más que una promesa de rediscusión no solo de la figura de Alfonsín, sino del modo en que producimos eventos públicos que tienen una inevitable cualidad ética. Los eventos
conocimientos públicos que producimos, como lo tiene una muerte, en el sentido que la ética no podría ser ninguna otra cosa que un lazo comunitario que une a las personas muy profundamente, aunque sea en un solo momento. Entonces, en ese sentido, es necesario decir algo más sobre Alfonsín. ¿Pero qué? Si le doy un tono personal a las palabras que me permiten decir, que siempre es un riesgo, un atrevimiento y una suerte de ineficaz representación, porque Alfonsín suscita toda clase de pensamiento en todos nosotros, se puede mencionar sin duda el modo en que tenía un gusto por los grandes discursos públicos, evidentemente el cultivo de la oratoria, como dijo Ricardo, cierta inquietud que surgía cuando pensaba en un tercer movimiento histórico. Es un tema que había surgido en las arenas del otro gran movimiento político de Argentina y surge con un tinte de fracaso. También fue un fracaso para Alfonsín y de alguna manera lo que está presente en este momento histórico de la Argentina es que habría una tercera cosa que no sabemos qué nombre puede tener, que tendría que incorporar otros elementos y sin duda elementos que den un giro social muy fuerte, que tenga los condimentos de este fuerte giro social por el cual en Argentina han peleado tantos y tantos, desde el comienzo del movimiento obrero, anarquistas, socialistas, todas las izquierdas, el mejor peronismo, los radicales, ese otro giro, lo tercero, que para el peronismo, de incluso el propio Perón y de los 60, tampoco tuvo un nombre muy claro, pero era el giro que había que dar y que no se atenía a definir muy bien cuál sería. Alfonsín lo intuyó con el discurso de Parque Norte, aunque con una jerga que podría ser académica, pero planteaba problemas sustanciosos de la vida política, y su expresión al tercer movimiento histórico en un momento de desesperación lo llevó a apelar a cierto historicismo para pensar también en los límites del Partido Radical. Todos venimos de los límites de nuestro propio partido, de las fuerzas que escogimos, están los límites ostensibles y ya no da para más suponer que eso podría pasar un tramo más de la historia sin verse sus límites estrepitosos, como es el Partido Justicialista. Los mismos límites que se albergan bajo la forma a un remanente del Partido Radical, y lo mismo para el Partido Socialista, y lo mismo para las izquierdas. Un verdadero hombre público, por lo cual se lo puede recordar a Alfonsín, es la percepción de esos límites, los trágicos límites de las formas partidarias que hay en Argentina, que Alfonsín, aunque oscuramente, intuyó, y eso me parece que siempre hacía que hubiese un trazo que lo ligaba a los pensamientos como los que intentamos representar en este grupo no fácilmente definible, la búsqueda de otro segmento de la historia argentina, cuyo nombre no sabemos, que recoge los legados que todos sabemos cultivar en nuestra memoria, que en general son los mismos, aunque tienen todos los matices que les sepamos dar. Alfonsín oscuramente lo intuyó y iba desde esa intuición al refugio a su forma partidaria desvencijada o muy agrietada, como todas las que existen en la Argentina.